La he titulado La suma de las partes. ¿Sabéis la típica frase de el todo es más que la suma de las partes? Bueno, aquí vamos a centrarnos en esas partes, en esos componentes, esas variables que componen lo que significa la cohesión grupal y de qué manera podemos influir en ellas para optimizar esta variable dentro del equipo. También vamos a ver la importancia que tiene esta parte del trabajo y por qué dedicamos esfuerzos, por qué invertimos dinero y trabajo en manipular y optimizar la cohesión grupal de los equipos. Aquí una breve presentación de quién soy yo. Ya me ha presentado Adrián, pero bueno, como os decía, lo más interesante de aquí es UPAD, Psicología y Coaching, es donde trabajo actualmente y también donde estaba trabajando el año pasado cuando hicimos la charla. Es un centro de psicología aplicada. Atendemos todo tipo de demandas, pero en este caso pues también deportistas, porque la mayoría de nosotros somos máster en psicología del deporte. Y nada, pues si estamos en internet, en redes sociales, si cualquiera algún día se plantea como entrenador o para un jugador suyo o para un amigo que conoce cualquier demanda que pueda ser resuelta por un psicólogo, pues atendemos sesiones también online, así que no habría ningún problema. Vamos a empezar hablando de la cohesión grupal, precisamente. Y por eso vamos a empezar, para ello, con una definición. Ya sabéis que pues, las presentaciones tienen definiciones, lo primero, antes que nada. Se lee variable psicológica que representa el grado de acuerdo ante un objetivo común entre los distintos miembros de un grupo. Bueno, la propia definición ya pone sobre la mesa términos que también son susceptibles de ser definidos desde un punto de vista psicológico, como por ejemplo, grupo. ¿Qué es un grupo? Un grupo puede ser entendido de muchas maneras. En este caso vamos a simplificar y vamos a referirnos a el equipo. El equipo en el sentido más amplio. Jugadores, cuerpo técnico, etc. También, ¿qué es una variable psicológica? Una variable psicológica es cualquier aspecto de la psicología humana, la motivación, la activación, la concentración, el autoestima, o la autoestima, mejor dicho, que puede, como su propio nombre indica, variar y ser mayor o menor, mejor o peor, entre distintas personas. Eso sería la definición en sí misma, es decir, no se trata de llevarnos mejor, no se trata de ser más amigos, aunque eso puede ayudar y puede contribuir a que la cohesión aumente, como luego vamos a comprobar. Se trata de que todos los miembros del equipo estén más de acuerdo sobre cuál es el objetivo común y estén predispuestos a poner en marcha todas las acciones necesarias para conseguir dicho objetivo. A veces los intereses del equipo van a coincidir con los objetivos individuales. Es más, diría que siempre los objetivos del equipo van a depender de los objetivos individuales. Lo que pasa es que los objetivos individuales tienen que estar al servicio del objetivo del equipo. A lo mejor hay jugadores que tienen que llevar a cabo tareas menos vistosas o menos divertidas, pero son objetivos individuales al fin y al cabo. Y se trata de que cada uno conozca bien cuáles son sus objetivos individuales en el corto plazo para poder ponerlos en práctica y que eso todo junto conlleve a la suma de las partes y a conseguir optimizar las probabilidades de conseguir el objetivo común. Como sea ganar el partido, como sea competirlo, como sea marcar X puntos. Se está encendiendo un audio, no sé si me quieren decir algo. Del tema de los objetivos, ¿en qué maneras puedo influir en la cohesión grupal? ¿Cómo puedo tener al equipo más predispuesto a seguir las instrucciones, a ayudarse entre sí y a generar todas esas interrelaciones que van a optimizar la cohesión grupal? ¿Y cómo lo fomento? Es decir, un poquito de conocimientos prácticos, teórico-prácticos. ¿Qué cosas son las que existen e influyen en mayor o menor medida para aumentar la cohesión grupal? ¿Y qué cosas, ejemplos, puedo hacer y los que a vosotros os ocurran para fomentarla? Por ejemplo, el sentimiento de pertenencia. Cuanto más me identifico yo con una institución, con un grupo de amigos, con un equipo, con un país, pues más dispuesto voy a estar a poner en práctica las acciones que conlleven ese cumplimiento de objetivos grupal, a pesar de que a lo mejor esas acciones no son las que más me apetece hacer, porque al final es ese sacrificio que puedo llegar a hacer por el interés común. Cosas que puedo hacer para fomentar la cohesión grupal. Pues evidentemente estas cositas intuitivamente se van haciendo y
Los clubes, los equipos tienen sus escudos, sus banderas, sus colores, etcétera. ¿Vale? Al final eso no es casualidad, no es solo para diferenciarnos del otro equipo en la cancha. Es también porque al final ese escudo, ese color es algo que puede englobar de forma simbólica a todos nosotros y todos los miembros del equipo se pueden llegar a identificar con ese color o con ese símbolo. Entonces, el hacer apología del escudo, del color, de los cánticos, de los eslóganes, es algo que va a fomentar la cohesión grupal. Por poner ejemplos fuera del deporte, pues los estados que más les interesa que todos los miembros de su población estén alineados con un mismo pensamiento, pues sabéis la imagen típica del cuadro del presidente de turno en los colegios en las clases, el canto del himno al empezar, este tipo de acciones. Este tipo de adoctrinamiento, por llamarlo como es, al final no deja de ser un adoctrinamiento, ¿no? El hacer que las personas se identifiquen con unos colores o con un club que en principio no les representa de ninguna manera lógica, pues al final es una manipulación, entre comillas. Ahí tenemos lo de las consignas, pues los típicos cánticos, las típicas frases de antes de empezar, cuando juntamos las manos y demás. Luego también las bromas internas dentro del propio equipo, pues aquella anécdota que pasó en la jornada 3 y que todavía recordamos y nos reímos y hacemos alusión a ella y ya lo hemos convertido en una especie de meme personal dentro del equipo y la vamos repitiendo y eso hace que la gente se identifique, el grupo de WhatsApp, etcétera, este tipo de cosas. Muchas o todas ya existen, ya las hacéis. Como os digo, la clave está en hacerlo intencionadamente y saber utilizarlo de forma que fomente esa identificación del grupo. Otra cosa que influye en la cohesión grupal es el clima. El clima social, se sobreentiende. Si hace buen tiempo, pues mejor incluso, pero hablamos del clima social. De que haya buen rollo, por decirlo de una forma que nos entendamos todos, dentro del equipo. ¿Cómo podemos hacer, como entrenadores, como líderes, como gestores del grupo, para que ese clima sea lo más positivo posible? Bueno, en primer lugar, la formación en valores. Esto más entendido como club a nivel longitudinal. Siempre acabo hablando de valores en todas las charlas que hago, de alguna u otra forma, cuando estoy hablando con clubes y cuando estoy hablando con entrenadores de categorías inferiores. Y bueno, porque al final es una de las actividades más demandadas por los clubes y tienen una importancia muy clave en la cohesión grupal. Es decir, acabamos de hablar de la identificación con símbolos. Imaginaos lo integrado que puede estar la identificación con un valor, como puede ser el respeto, el no rendirse, el luchar, el dar la mano cuando se termina el partido al rival, etcétera. No, mi club nunca se rinde, mi club lucha hasta el final, mi club juega limpio, mi club respeta al árbitro, yo qué sé, algo que te identifique y te sientas que tienes un valor añadido solo por pertenecer ahí y por lo tanto te sientas también responsable y predispuesto a cumplir con esos valores precisamente por pertenecer a esa lógica social, porque si te sales de ahí vas a ser el bicho raro, entre comillas, dentro de ese equipo, de ese club. Cuando digo a nivel longitudinal y cuando digo la formación en valores, lo explico muy rápido porque no es el tema principal de hoy, pero bueno, para que entendáis cómo es y a qué me refiero. Yo, psicólogo, llego al club, hablo con los entrenadores, hablo con los directivos y digo, vale, ¿qué valores queréis que sean los que representen a vuestro club? Pues imaginaos el respeto, la responsabilidad y la humildad, por ejemplo. Bien, pues entonces lo que hago es, me voy a todas las, sobre todo a los más pequeños, a los benjamines y prebenjamines, y durante las siguientes temporadas, según vayan pasando todos los miembros del club que van a formar el grueso de la cantera y algunos del primer equipo, el día de mañana, pues van pasando todos los meses o 2 veces al mes por dinámicas, por formaciones, por trabajos de grupo, en el que se enseña este tipo de valores, la importancia que tienen y por qué los deben hacer. Y según van pasando por ahí, pues van aprendiéndolos y los van reproduciendo. Se hace un seguimiento a lo largo del mes a través de los entrenadores y demás,
Y cuando van pasando las temporadas, pues tienes un montón de jugadores que les has hablado de los mismos valores y que se sienten identificados con ellos. Y que si ven a alguien dentro del club que no lleva a cabo esos valores, no los pone en práctica, no le van a hacer nada, por Dios, pero les va a chirriar, les va a sonar raro. Generar una cultura, al final, es identificarse con una cultura. Otra cosa que se podría poner miles de ejemplos a nivel social. Y luego, a nivel de entrenador, también las estrategias comunicativas y el feedback positivo. Es decir, si estamos hablando de generar un ambiente de buen rollo, un clima positivo, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de comunicación que hacemos. De nuevo, si estamos intentando generar un clima positivo dentro del equipo, tenemos que intentar evitar cierto tipo de feedback, más sobre todo en cuanto al formato, a nivel de gritos, a nivel de presionar, que, bueno, el baloncesto la verdad es que es un deporte más sano que el fútbol en ese sentido, que es el deporte en el que estoy acostumbrado y por lo tanto soy más cañero cuando hablo de esto, pero sí que yo os diría que intentéis minimizar el feedback negativo, sobre todo en público y sobre todo con los gritos. Y luego también, muy importante, las relaciones interpersonales, fomentar las relaciones interpersonales dentro del equipo. Como hemos dicho al principio en la definición, no ponía que haya que ser amigos, que haya que darse abrazos y que haya que llevarse bien, pero hay evidentemente ayuda. Entonces, si las relaciones interpersonales entre los miembros del equipo son más fluidas, pues la cohesión grupal va a tender a ser mejor. ¿Y qué cosas podemos hacer para fomentar esto? Trabajar en interacción extradeportiva, es decir, haciendo las típicas meriendas de final de trimestre o de final de temporada, llevar unas pizzas o lo que sea típico, o generar actividades como ir a los bolos o como ir a un campamento o como hacer algún viaje. Algo tan sencillo como saludar. Yo es algo que, sitio por donde voy, cultura que instauro. Cuando se entra al vestuario, todos se saludan. Si alguien entra a un vestuario, saluda a todos los miembros que hay ahí, dándole la mano o chocándole, lo que sea, evidentemente si no ha llegado tarde. Y es algo que yo creo que no sobra y que al final el hecho de saludar está haciendo que él le dé la mano, está habiendo contacto físico, estamos sonriéndonos todos los días. Así que es una tontería, pero son muchas interacciones que van sumando poco a poco. Y luego conocer y ofrecer información personal. Si yo me acuerdo de mi compañero que, oye, ¿qué tal te fue el examen? ¿Qué tal te fue esto que tenías con tu familia? ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal no sé qué? Pues de nuevo va a fomentar que esas relaciones interpersonales sean más positivas. ¿Cómo puedo hacer esto sin hacerlo muy forzado? A través de ejercicios y dinámicas, tipo, pues cuando le pases el balón tienes que decir tu comida favorita o tu jugador favorito o lo que sea. Y es una forma en la que los jugadores se pueden ir conociendo entre ellos, información personal, que luego pueden utilizar para conocerse mejor. Siempre, todo el rato, en todos los entrenamientos, en todas las partes de la temporada, efectivamente, sobre todo al principio, porque en este caso más vale prevenir que curar. Si yo al principio estoy muy pendiente de las actividades fuera del entrenamiento, de la información interpersonal, del feedback y todo lo demás, yo ya voy a beneficio de obra, ya voy con inercia y luego eso me va a prevenir de que se generen problemas después. Si yo no lo trabajo al principio y lo planifico para mitad de temporada después, pues ya voy a ir a contracorriente si se me van generando los problemas entre los jugadores a lo largo de la temporada. Así que siempre, pero sobre todo al principio. Importante, como decíamos, ¿para qué? ¿Para qué quiero cohesión grupal? ¿Para qué me interesa que se lleven bien los jugadores? Más allá de los valores y que el clima sea positivo y que nos lo pasemos bien, ¿por qué es importante? Bueno, primero, facilita la toma de decisiones al sentirme validado por mis compañeros. En deporte, y en deportes como el baloncesto, la toma de decisiones es algo que siempre está ahí, es algo que es muy importante. Y si yo me voy a sentir juzgado por si me equivocase, por algún compañero, entrenador o lo que sea, eso me va a generar duda. Y la duda va a suponer un ralentizamiento de la toma de decisiones, a lo mejor de medio segundo, pero si no dudo, me puedo equivocar. Si dudo, me voy a equivocar. Entonces, una mayor cohesión grupal va a facilitar la toma de decisiones dentro
del equipo. Es decir, es que el rendimiento grupal se va a beneficiar directamente si la cohesión grupal del equipo es mejor. De la misma forma, también los miembros del equipo pueden intuir lo que va a hacer el otro, porque se van conociendo más a través de todo lo que hemos hablado de hablar fuera, de contarnos las cosas, de ya conocer el perfil de la persona que tengo al lado, si es más exigente, si es más insistente. Todas esas cosas luego están automatizadas en mi cabeza para predecir lo que van a hacer. Transmite valores generalizables a otros contextos. Al final, el trabajo en equipo es un valor, es una variable que es requerida en la mayoría de contextos en los que se van a encontrar, en el contexto académico, en el contexto deportivo, en el contexto laboral, en el contexto social. Entonces, es algo que incluso trasciende el funcionamiento del equipo y los objetivos deportivos. Y todo esto es fundamental que se lo transmitamos a los jugadores. El para qué, el conectar con sus motivadores. Es importante tomar una foto fija de cómo es la cohesión grupal del equipo. Y en esas nosotros proponemos el sociograma. Asterisco, el sociograma no mide realmente la cohesión grupal. El sociograma realmente mide la dispersión del liderazgo dentro del equipo. Tenemos dos tipos de liderazgo. El liderazgo socioemocional, que puede ser positivo y negativo, y el liderazgo de tarea, que puede ser positivo y negativo. Tú les haces el sociograma, les planteas una pregunta por cada una de estas dimensiones. Una pregunta que mide lo socioemocional positivo, lo socioemocional negativo, la tarea positiva y la tarea negativa. ¿Cuáles son cada uno de estos dos liderazgos? El líder socioemocional es aquel que se lleva mejor con más gente. El líder que es capaz de levantar al equipo pues a través de lo emocional, a través de darse golpes en el escudo, a través de animar a los compañeros, a través de dar palmas. Es el que cae mejor a todo el mundo, el que todo el mundo quiere ser su amigo, el que todo el mundo se quiere colocar a su lado en el autobús. Ese es el líder socioemocional. Y luego tenemos el antilíder, se llama así, antilíder, os lo juro que no me lo estoy inventando, socioemocional negativo, que es pues el que menos relaciones tiene con el resto del equipo. Normalmente no es alguien con quien el equipo se lleve mal, a veces sí, pero no es lo normal. Normalmente y desgraciadamente es alguien introvertido, alguien que no tiene las facilidades y el carisma para llevarse bien con más gente y por lo tanto de forma natural va quedando un poquito más apartado y luego a la hora de valorar en el test pues se queda un poquito por detrás, ¿vale? Y luego tenemos el líder de tarea. El líder de tarea es el bueno, ¿vale? El que quiero que juegue todos los partidos, el que si vamos a jugar los minutos importantes de la temporada le quiero en el campo y todos los jugadores le van a querer tener ahí. Y el líder de tarea negativo es lo contrario, el que si nos la tenemos que estar jugando, pues prefiero que no esté él. De nuevo, esto no es, o sea, no penséis que el líder de tarea negativo es alguien que todo el mundo piensa que es muy malo. A lo mejor es simplemente alguien que pensamos que es muy bueno, pero los otros son mejores, ¿vale? Si coinciden el líder socioemocional y el líder de tarea, esto se llama superlíder. Y os juro que me lo estoy inventando y se llama así. Lo ideal sería que el superlíder coincidiera, no tiene por qué coincidir. A lo mejor el líder socioemocional, el que mejor se lleva con todo el mundo, no es el que mejor juega y el que más queremos tener en el campo. Pero si coincide, pues suerte que hemos tenido. Si coincide, lo ideal sería que el líder oficial, es decir, el capitán, fuese o ese o uno de estos. Bueno, aquí tenéis el ejemplo de sociograma, así es como lo hago yo, ¿vale? 3 compañeros de tu equipo que más elegirías para compartir una habitación, los que menos. En un partido importante elige 3 compañeros que pondrías para sacarlo adelante y los que menos. El tema de jugarse la pelota decisiva, cuando ha salido en el ejemplo, cuidado, que he dicho que era buen ejemplo y lo es, pero cuidado porque al final estamos valorando una habilidad muy concreta. A lo mejor el líder de tarea, o sea, a lo mejor hay otro que hace mejor otras cosas y que prefiero ponerle en el partido antes que al que hace mejores tiros y la pregunta ya me sesga a una acción muy concreta, ¿no? Es como si digo, ¿a quién quiero poner para hacer la última defensa del partido yendo a empate de una final? Ya estoy sesgando un poquito también la demarcación y las habilidades concretas de los jugadores. Por eso aquí es un poquito más general, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, me dan los 3 miembros de las 3 selecciones por orden, de más a menos. Entonces, pues te haces una tablita y vas asignando pues un 3, un 2 y un 1, según los que nos han dado.
y pues los tienes aquí todos los nombres y todos los nombres del equipo y los vas marcando. Pues Pepe le ha dado a Alejandro el primero, así que le pongo un 3. Luis le ha dado a Alejandro el segundo, así que le pongo un 2. Y luego al final, en los totales, me van sumando quiénes son los líderes. Bien, ¿para qué quiero hacer esto? Pues para asignar la capitanía, como hemos dicho, y, por ejemplo, si hago dinámicas o ejercicios, pues puedo formar los subgrupos estratégicamente. Si yo veo que tengo 3 líderes o 3, sí, a nivel socioemocional, 3 que puntúen fuerte en socioemocional positivo, pues cuando yo haga luego los grupos en un ejercicio, pues puedo aprovechar para poner al que es más socioemocional negativo con esos para integrarlo, etc. Tenemos a alguien un poquito más fuera. Para eso tenemos a los capitanes y a los líderes, para integrarlos. Aparte de poder hacer dinámicas de cohesión, aparte de poder hablar con el jugador en concreto, aparte de darles una charla a todos, puedo reunirme con los capitanes y utilizarle, decirles, a ver, aparte de llevar el brazalete, tenéis ciertas responsabilidades como capitanes dentro del equipo. Y una es que todos los miembros del equipo se sientan integrados. Así que, ¿qué cosas podemos hacer? Hablamos con ellos, luego acordamos como con todo, para integrar a este jugador que le tenemos un poquito más fuera, que está un poquito menos integrado en el equipo. Y si ya los demás miembros ven que el capitán viene, le saluda, se sienta a su lado, se ríe con él, le hace una broma y se está llevando bien, como el líder es el que influye en las conductas de los demás, pues a través de ellos ya tiramos de todo el equipo. Para trabajar la cohesión grupal tenemos las dinámicas y ejercicios. Aparte de integrar en los entrenamientos estas variables de que se hablen entre ellos, que si fomentar las relaciones interpersonales, que si se saluden y todo eso, aparte de hacerlo de forma implícita en los entrenamientos, podemos dedicar 15 minutos de hoy o 30 minutos del entrenamiento de hoy a llevar a cabo una dinámica específica de cohesión grupal. Esto, aparte de que al ser explícito, pues capta más la atención y el contenido va a ser más aprendido por ellos, también pone a esta variable a la altura de las demás. Es decir, muchas veces tenemos la barrera de que cuando vamos los psicólogos, pues sí, la gente se lo toma más o menos en serio, pero evidentemente es como lo que está por debajo de la técnica, la táctica y el físico. Y esto es un error, porque la parte psicológica es igual de importante que todas las demás, para sacar un partido o para sacar un entrenamiento o simplemente para aumentar y mejorar mi rendimiento y mi experiencia en un partido. Así que si yo le dedico tiempo explícito, al final es un mensaje también que le estoy dando a la gente. Ojo, que esto es importante, que hemos visto técnica y hemos preparado el partido que viene, pero le estamos dedicando tiempo del entrenamiento a esto. Así que es una forma de reivindicar la importancia que tiene eso también en un contexto en el que normalmente, ya os digo, se le da menos importancia. ¿Qué características tienen que tener las dinámicas y ejercicios, o se recomienda que tengan, para fomentar la cohesión grupal? Hemos hablado antes de los objetivos como definición de la cohesión grupal. En una dinámica es importante, evidentemente siempre va a haber un objetivo, no es un ejercicio, es un juego, pues habrá el objetivo de coger más los petos del otro o robar más balones o lo que sea. El que haga esto, gana. Si eso lo hacemos en un ejercicio que implique que haya colaboración dentro de los miembros del grupo para conseguir el objetivo común y además integre competición intergrupo, es decir, competición con otro grupo, dividimos al equipo en dos, esta es la forma más eficiente que a mí se me ocurre de trabajar la cohesión grupal. No hay grupo de personas más unido que los que tienen un enemigo común, por así decirlo. Es decir, o sea, nosotros podemos llevarnos a matar entre que si el vecino, el otro, o sea, yo me iba a matar con mi hermano, con mi madre, con lo que sea, pero como alguien de fuera de la familia se meta con alguno de ellos, es cuando todos hacemos piña y de repente todos nos sentimos mucho más unidos y todos nos llevamos bien. Ejemplos de estos de todo tipo, ¿vale? Pues los jugadores de la misma liga de básquet que se puedan pelear y llevarse mal porque pertenecen a equipos clásicos rivales, luego van a la selección valenciana, madrileña, española, lo que sea, y ahí ya se llevan bien. ¿Por qué? Porque ya estamos compitiendo contra la otra comunidad autónoma, contra otro país o contra lo que sea. Entonces, si yo en mi ejercicio lo diseño de forma que tiene colaboración intergrupo para conseguir un objetivo, pero compitiendo con otro miembro, con otro grupo dentro del propio equipo, pues consigo
trabajar a nivel de objetivos. Otra variable importante, sobre todo en grupos que se están formando, es que implique contacto físico, que tengamos que levantarle, que tengamos que subirnos los unos encima de los otros, que tengamos que ir de la mano. Ese tipo de elementos que se suelen incluir en las dinámicas, si pueden tener contacto físico, mejor, porque el físico al final es una barrera. Si yo conozco a una persona nueva, evidentemente no le voy a dar un abrazo, sería invasivo, sería forzado. Pero si yo a través de las normas del juego puedo hacer que de forma casual, implícita, estén obligados, entre comillas, a darse la mano, a chocarse, a caerse encima, a revolcarse, pues les estoy dando una situación en la que es políticamente correcto hacer eso y estoy ayudando a romper esa barrera. Es decir, o sea, al final, si ya nos hemos revolcado por el suelo y te has caído encima de mí y lo que sea, pues ya podemos ser amigos, ¿no? Entonces, si implica contacto físico, pues todavía mejor. Y evidentemente, si la dinámica es lúdica o divertida, pues bien, o sea, intentemos que sean cosas que se puedan reír, que implique, nosotros cuando la estemos dirigiendo podemos hacer alguna broma, alguna chorradilla, para que se lo pasen bien, para que el mood, las emociones que se han estado disparando a lo largo de la dinámica han sido de reírse, de picarse un poquito los unos con los otros de forma sana, típico ejercicio de pasárselo bien y que pueda asociar todo lo que hemos hecho a ese buen rollo y que influye en ese clima del que habíamos hablado antes. Primera, el típico atrapa la bandera. ¿Ok? Divido al equipo en dos. Ya tengo, va a haber colaboración intragrupo y competición intergrupo. Aquí en un campo como este que tenemos aquí, o en un minicampo que dividamos en dos, pues pongo la mitad de un grupo y aquí la mitad del otro. Entonces, lo que hago es, pongo aquí una especie de jaula que podéis hacer con, no sé, con setas, con conos, con lo que queráis, con petos, y podéis poner los balones de baloncesto. Aquí, por ejemplo, 4 y aquí otros 4. Estos son los balones que guardan estos miembros de este equipo y estos son los balones que guardan este equipo. Entonces, aquí ya las normas las que queráis poner vosotros. Yo os cuento cómo las hago yo, pero al final se trata, evidentemente, el objetivo es conseguir que este equipo, o sea, el objetivo de este equipo, por ejemplo, sería robar los balones de este equipo y llevarlos a su jaula. Y viceversa, este equipo tiene que robar los balones de este equipo y llevarlos a su jaula. Habrá unas normas, por ejemplo, yo pues hago que si pasan de aquí a aquí y les tocan, pues los tienen que llevar aquí a una especie de jaula. Entonces aquí pueden extender la mano y ya pues si te choca uno de tu equipo, pues te salva y puedes volver a tu campo donde no te pueden pillar y tal. Si robo un balón, pues lo tengo que pasar, o sea, me lo tengo que llevar corriendo a mi campo, a partir de aquí no me pueden pillar y puedo pasárselo a un compañero, pero pues, para no tener que hacer así y mandarla lejos, pues pasarla atrás como en el rugby. ¿Ok? Bueno, son normas que para que faciliten un poquito, depende de la dificultad, de la edad del equipo y lo que sea, como lo queréis hacer. Pero el caso es que tenemos un objetivo para el cual tenemos que colaborar sí o sí, que es coger estos balones y llevárnoslo de vuelta. Tenemos contacto físico porque nos vamos a tener que chocar las manos en algún momento, porque nos vamos a tener que pillar contra los rivales, tocándonos también. Y es una dinámica que al final es un juego, es lúdica y pretende ser divertida. A ver esos piques y ver esas cosas. Yo, por ejemplo, lo que hago es, les explico todo esto, les explico las normas y claro, luego, evidentemente esto implica estrategia también. Así que digo, bueno, pues tenéis un minuto antes de empezar para decidir cuál va a ser vuestra estrategia. Entonces vais a ver que se ponen en corro, hablan entre ellos y ahí es donde también, como hablábamos antes, podéis ver el liderazgo. ¿Quién es el primero que habla? ¿Quién es el que intenta organizar a los demás? ¿Quién se queda callado? ¿Quién no dice nada? ¿Quién está hablando por encima del otro y consigue que le hagan caso a él? Y ahí os da tiempo a ver un poquito situaciones de liderazgo. Estamos, que es la clave de las dinámicas, artificializando una situación que luego se va a dar natural en un partido, por ejemplo, o en un entrenamiento. Bueno, hacen esto y pues el límite de tiempo, el que tenga más balones ha ganado, revancha, lo que queráis, según el tiempo que tengáis. ¿Vale? Pero bueno, un ejemplo para que veáis cómo se ponen en práctica y cómo se hacen este tipo de dinámicas. Como veis, bueno, las de cohesión, que son las más divertidas, pues es muy fácil. Cuando quieres trabajar otras variables, pues te tienes que romper un poquito más la cabeza. Pero vamos, cohesión al final es hacer un juego y meterle las variables que hemos dicho. Estas que vamos a hablar son todavía más sencillas. Bueno, el cuadrado, esta es un clásico, que se hace con unas rayas. Normalmente, si tenemos parquet, podemos hacerlo con
cinta aislante o de carrocero o lo que sea, un cuadrado de 1 metro cuadrado. Y se le pide al equipo que se tienen que meter todos dentro de ese cuadrado. Evidentemente es difícil porque no caben de base. Entonces van a tener que ir probando, van a tener que ir hablándose entre ellos, ir tomando decisiones, pues se hace así, se hace así, yo pienso que así, habrá quien empieza a hacer la guerra por su cuenta, entonces, pero no a nadie le hará caso y demás, y podemos ver también ahí esas tendencias. Al final, ¿el truco cuál es? Pues evidentemente, bueno, evidentemente no, hay que estar un rato pensando, pero yo, evidentemente para mí, que ya me lo sé, pero unos se meten dentro del cuadrado y los otros se suben a su espalda y están agarrados. Entonces, al final tenemos también el contacto físico, es divertido y demás. Y la última, ya la resumo muy rápido para dar paso a las preguntas, que es espalda con espalda. También es un clásico, les siento en el suelo, espalda con espalda sentados, y se tienen que, enganchados así con los brazos, ¿vale? Y se tienen que poner de pie. Entonces, la única forma de poder hacer esto es coordinarse y hacerlo a la vez. Así que para eso van a tener que comunicarse, van a tener que hablar, van a tener que tocarse, y para poner la competición intergrupo, pues a ver quién lo hace primero. Y luego, una vez encuentran la forma de hacerlo, pues podemos pasar a hacer un corrito y ponerlos de 4 en 4, luego de 8 en 8, luego todo el equipo levantarse a la vez. Y pues eso implica coordinación, implica comunicación, implica tocarse, implica tener un objetivo común y demás. Luego, evidentemente, cuando se hacen estas dinámicas, hay que conectar todo lo que hemos hecho con las variables que estábamos intentando trabajar para que eso quede en su memoria y lo vayan poniendo en práctica y les quede a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente esto es cómo trabajamos la cohesión grupal en psicología, con las dinámicas, con el sociograma, con los capitanes, con charlas y demás. Así que bueno, aquí es donde terminaría la explicación de las dinámicas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, Jaime. Te quería hacer una pregunta que, más allá de cómo fomentar la cohesión grupal, sino en algún momento en el que la cohesión grupal entre un equipo o un grupo está rota, ¿cómo la gestionarías para volver, o sea, qué diferencia existiría para que se generara otra vez esa cohesión grupal a diferencia de fomentarla desde el inicio? Vale, Juan, Jaime, muchas gracias. perdona, antes de dar Sí. respuesta, si te parece, deja de compartir y así te vemos en Ah, grande, te ponemos en grande para que te puedan localizar bien. Y así los puedes ver tú también, que creo que ayuda más a la conexión. ahí me veis, ¿no? Ahí ahora tenemos, genial, perfecto, muchas Vale, gracias. vale, perfecto, sí, yo también juego mucho más a gusto. Vale, Juan, pues muchas gracias a ti por la pregunta y por haberte animado finalmente a levantar la mano. Evidentemente y efectivamente esto nos pone en una situación diferente, pero realmente las técnicas son las mismas, ¿vale? Al final estamos hablando de lo mismo. Si la cohesión grupal del equipo está rota, como has dicho tú, no tiene forma de, o sea, si ya, es que habría que ver primero qué grado es, en qué grado de rota está la cohesión grupal. Es decir, si tenemos dos que se llevan mal y se han peleado, o si todo el equipo se llevan a matar. Porque las cosas como son, o sea, podemos tener situaciones de no retorno, como las podemos tener a nivel físico, las podemos tener a nivel psicológico. Pero bueno, la forma de reconducir esto sería, como siempre, a través de los capitanes. Los líderes van a estar ahí. Entonces, a través de los capitanes, responsabilizándoles por el rol que tienen ahí y tratar a través de ellos con todo el equipo. Y las dinámicas, al final lo mismo. Si yo me llevo mal o nos hemos peleado, lo que sea, pero al final me pones en situaciones de juego, de risa, de contacto y demás, evidentemente también habrá que ver qué tipo de agravio es el que ha habido entre ellos y hasta qué punto es perdonable o hasta qué punto es una cosa que puede quedar en el pasado. Pero básicamente las técnicas van a ser las mismas, solo que adaptadas a la nueva situación. Si los incidentes que han ocurrido son muy graves, pues habrá que hablar individualmente con cada uno de ellos y aquí es donde es muy bueno y muy importante tener un psicólogo en el club o en el cuerpo técnico, que pueda ser el que se encargue de llevarles a su despacho, hablar con cada uno de ellos y tomar decisiones particulares en función del caso concreto que se esté dando. Vale, muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, Juan. Tenemos otra pregunta de Cristina, así que Cristina, cuando quieras. Buenas, primero agradecerte por la charla y lo segundo, ¿qué cuestión de grupo podríamos hacer en los calentamientos antes de los partidos?
A ver, Cristina, ¿me puedes repetir la pregunta que no te he entendido bien? ¿Qué actividad de cohesión de grupo podemos hacer antes del calentamiento? Antes de los partidos, en el calentamiento. No te termino de entender, Cristina. ¿Me estás hablando del calentamiento? Sí, te comento, Jaime, a ver si a lo mejor por el temas de audio no se Sí, escucha bien. sí. Nada, simplemente Cristina intenta trasladarte que qué tipo de dinámica de cohesión de grupo podríamos hacer en el calentamiento Vale. previo a un partido, por ejemplo, o si debe hacerse antes o no, o tiene que ser algo que viene ya trabajado de atrás, o puede Hombre. complementar, o puede ayudar. Perdona, Cristina, que acabo de añadir preguntas que a mí me han surgido también en la mente, ¿eh? Perdona. Vale, Cristina, muchas gracias por la pregunta. Perdona que no te... Es que es verdad que solo me funciona uno de los dos auriculares, entonces a lo mejor no te he oído bien por eso. A ver, el calentamiento sí que se puede integrar la cohesión grupal, pero bueno, yo ahí sí que, y mira que yo soy muy de integrar la parte psicológica a todo, ahí sí que daría prioridad al calentamiento. Es decir, al final estamos hablando de una parte muy importante para el aspecto físico y ahí pues primero que el calentamiento esté bien hecho. Si en ello puedo trabajar en que haya una actividad que puedan hacer de forma compartida, por ejemplo, no sé, si se pasan un balón o lo que sea, que pueda integrar que dos personas o tres estén compartiendo su propio calentamiento, pues bueno, fomenta la cohesión grupal. Si podemos hacer un calentamiento que tenga algo más de divertido, siguiendo los criterios que estamos hablando antes, pues también. Al final, acordaos del tema de los objetivos. Al final, el objetivo del calentamiento está muy claro cuál es. Entonces, ahí el objetivo eminentemente va a ser individual. Si le echamos creatividad, al final podemos sacar de todo, porque seguro, si me das unos días, un rato que luego lo pienses, seguro que te puedo traer algo. Pero si el objetivo es individual, como puede ser el del calentamiento, es más complicado meter ahí ejercicios de cohesión grupal, porque al final no son objetivos que compartimos. Mi objetivo calentando es calentar yo. Entonces es más complicado meter ahí ejercicios o dinámicas de cohesión grupal. Pero bueno, que seguro que se puede. Vale, gracias. Gracias a ti, Cristina. Bueno, Fernando, tenemos una última pregunta, ¿vale? Que te la intento trasladar a ver qué... Bueno, Juan José, venga. Sí, que estabas ahí animado y te he cortado. Juan José, cuando quieras. No, nada, simplemente ¿qué diferencias habrían con respecto a la edad de los participantes? A la hora de hacer la cohesión grupal. Juan José tampoco le oigo bien a Juan José. Juan José, intento darte la respuesta, la pregunta, perdón. Juan José intenta trasladarnos que si existe diferencias, ¿no?, entre las diferentes edades a nivel de la cohesión de grupo. Es decir, si es necesario realizar diferentes cosas o me vale a lo mejor lo mismo para cualquier categoría. Vale lo mismo para cualquier categoría con matices. Es importante, a ver, es que en principio vale lo mismo para cualquier categoría. El juego que hemos hablado de Atrapa la Bandera, lo único que hay que tener en cuenta es un poco la complejidad de las normas de cara a los más jóvenes. Pero un ejercicio de cohesión grupal, el del cuadrado que os he dicho o el de los codos y estar en el suelo, vale para cualquier categoría. En principio, el tema es que según las edades con las que estamos trabajando, muchas veces pueden percibir este tipo de intervenciones como condescendientes, como tonterías, como que ahora tenemos que tocarnos los brazos y no sé qué tal, y como no entrar mucho a ello. Por eso, en lo que hemos hablado de la charla, en esa parte del para qué, de que ellos entiendan qué es lo que estamos haciendo, que no es simplemente cuestión de llevarnos bien, de jiji jaja y de cohesión grupal y pasar un buen rato. Es cuestión de cómo eso va a influir luego en los resultados deportivos, a través del rendimiento de cada uno, etcétera. Entonces, si tienen esto muy claro los mayores, con un primer equipo, y si buscas dinámicas, cohesión grupal, primer equipo, no sé qué, pues los que tengan la suerte de tener un psicólogo, que no todos la tienen, pues veréis que lo hacen y que salen pues ahí pues sujetándose entre ellos jugadores profesionales de 2,5 metros, pasando una cuerda al otro lado y tal, y partiéndose de risa y pasándoselo súper bien. No...
Yo os digo, el único criterio que yo tendría para diferenciar entre edades es la complejidad de los ejercicios a través de las variables, la estrategia y demás, que eso ya lo conocéis por vuestra parte como técnicos.